Dentro de una de las líneas principales de las cuales se preocupa ARICS es esta que tiene que ver con la regulación de peso. Y a nosotros, por supuesto, que nos cae como anillo al dedo, porque en México, como ustedes saben, es el primer lugar. Déjenme ver nada más si puedo arreglar aquí. Ahí estoy. México, como ustedes saben, es el primer lugar de obesidad en el mundo. Antes competíamos más o menos con Estados Unidos, pero actualmente los hemos superado o ellos más bien han bajado un poquito su frecuencia de obesidad. Y es que la obesidad es una cuestión multifactorial. Eh, además de tener una base o un componente genético en el cual se ha venido a mezclar ciertos genes de nuestras principales dos razas, que es la española y bueno, las múltiples de aquí de América. Aparte de tener este componente genético, tenemos un componente muy importante sobre la idiosincrasia o sobre cómo vemos nosotros la composición de nuestros hijos. Y digo lo de nuestros hijos porque se sabe que como somos los primeros 1000 días de vida, probablemente seamos toda la vida. Claro que también sabemos que actualmente se considera que todo es modificable, pero cuando me refiero a esto, me refiero que la explicación de por qué somos el primer lugar mundial de obesidad es probablemente porque, fíjense que les comentaba yo que todas las mamás, o muchas de las mamás, ven flacos a sus hijos. A pesar de que yo cuando los peso ahí en el consultorio les trato de explicar que su peso es adecuado para su estatura, esa percepción de que están flacos y que no comen bien cuando están en los primeros años es una cosa muy de nosotros particularmente. Les digo, entonces las mamás ven flacos a sus hijos, pero las abuelitas los ven desnutridos. Y entonces por eso ese insistir produce ciertos cambios metabólicos, hay como una impronta que se pueden arrastrar toda la vida. La, la obesidad, por lo tanto, no es solo quién come más o quién come menos, sino que tiene que ver con este patrón metabólico y ahí es lo que tenemos que atacar. Pareciera ser de tal manera que no basta solamente como cambiar a veces la dieta, sino digamos a través de una dieta normal o regulada por algún experto, o simplemente o solamente hacerlo a través de malteadas, sino que el concepto que debemos manejar ahora es que el tratamiento de la obesidad tiene que abordar sobre todo este patrón metabólico que se acuñó en alguna parte de la vida, ¿no? Arix, por lo tanto, produjo algo que ataca este problema de raíz y se llama Slender Eyes. Uy. Slender Eyes forma parte entonces de este complejo nutricional para mejorar la nutrición y casi siempre para adelgazar. Slender Eyes está compuesto por dos gotitas, una que se llama Premil y una que se llama Night. Cada una tiene una formulación específica y que tiene que ver más con también con la tendencia de los adaptógenos
más que de las simples vitaminas. Como que hubo esa parte en que los productos que uno debería consumir eran simplemente vitaminas, pero ahora el concepto más bien es como de adaptógenos que tienen que ver con sustancias más complejas obtenidas por lo general de vegetales, ¿no? Y es que se sabe, por ejemplo, ustedes ya saben que la vitamina E se aprovecha mejor en presencia de vitamina C o probablemente el hierro también se absorbe mejor en presencia de vitamina C. Lo que quiere decir que el ingerir nada más sustancias aisladas no tiene el mismo resultado que el ingerir compuestos. Y a eso se ha dedicado Arix y se ve reflejado en su producto Slenderize. De tal manera que, por ejemplo, Premil, en vez de decir que tiene vitamina A, vitamina C, vitamina D, lo cual es muy bueno, pero mejor aún, lo que tiene son extractos, que son estos complejos que son más que la suma de sus partes y por eso los hace mejores. De tal manera que este Premil tiene frijol blanco, tiene cacao, guaraná, biotina, zinc, canela y también tiene, bueno, cromo. Cromo y biotina interactuando entre ellos dos. Me extrañan ahí. Muy bien. Vamos a tratar de hablar un poquito de qué ataca. Como les mencionaba, no solo es el cortar el apetito, sino además es modificar de alguna manera el metabolismo, las hormonas y el estrés. Amor, ¿quieres que la saquemos? Metabolismo y el estrés. Entonces, esto es un diseño científico. A lo que voy es que el producir este tipo de sustancias lleva a varios investigadores un cierto número de meses, a veces hasta años, el poder ver cómo se interrelacionan. Yo creo que las sacamos, ¿no? ¿Después de eso, cierto? ¿Cómo se interrelacionan? Un segundito, por favor. Nadie se vaya. Listo. Mil disculpas, por favor. Entonces, ok. Lo primero, vamos a tratar de desglosar un poco cuáles son estos componentes y por qué fueron escogidos para formar parte del Slenderize. Estamos en el Premil y estas gotitas se toma 15 o 20 gotas. 20 gotas es un gotero antes de los alimentos. ¿Y por qué es así? Bueno, porque, por ejemplo, cuando uno toma guaraná, sabe que es diferente la manera como va a aprovechar o el apetito con que va a comer la comida que sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, el guaraná se sabe que mejora la saciedad, reduce el hambre y esa es como de las partes más importantes porque prácticamente todas las personas dicen, a mí, pues pónganme a dieta, pero lo que no quiero es tener hambre, ¿no? Como dijo mi primo, a mí quítenme, ¿cómo decía? Yo quiero dejar de ser alcohólico, nada más no me quiten el tequila. Muy bien. Bueno, el guaraná es similar al café, tiene una cuestión similar que tiene que ver que aparte de este efecto de saciedad, aumenta el metabolismo como hasta en 10%, lo cual permite quemar un poquito las calorías que uno va a ingerir a continuación. Aparte que tiene efectos antioxidantes, pero sobre todo quedémonos, número uno,
que reduce el apetito, mejora la saciedad y aumenta el metabolismo. En hace mucho tiempo, algunos endocrinólogos daban hormonas tiroideas para poder quemar la grasa. Bueno, este es un remedio natural que pudiera similar o imitar, aunque, aunque claro, sin los efectos colaterales de las hormonas tiroideas. Y para esto hay muchos estudios científicos, es decir, la manera como se formulan actualmente los productos de Adix es con base en la ciencia. Y entonces uno puede encontrar estudios originales, científicos, avalados, en donde se puede ver este tipo de sustancias cómo actúan. Y aquí va al centro también el guaraná, atacando esto que se llama resistencia a la insulina y otra hormona que se llama adiposina, que es la que tiene que ver con el apetito y por eso aumenta la saciedad. Fíjense que esto de la resistencia a la insulina es una de las cosas que en ocasiones permite a la gente con obesidad, en algunos casos, no bajar de peso. Y por eso se les da metformina. Sin embargo, su eficacia no es del todo completa porque las dosis a veces necesarias pueden producir hipoglucemia y por eso no se recomienda como tomarla así como de manera espontánea. Pero el guaraná tiene un efecto similar, disminuye la resistencia a la insulina. Ok. Muy bien. Además, mejora la formación, por ejemplo, tiene efecto sobre la formación del tejido graso y tiene un efecto antiadipogénico. Quiere decir que evita la formación de grasa al modificar los genes relacionados con este proceso. Resumiendo otra vez, guaraná ayuda con la saciedad, aumenta el metabolismo y disminuye la formación de ácido graso, cosa que no se lograría con sustancias individuales. Los extractos, estos que se llaman adaptógenos, por lo tanto, es como quien dice la suplementación del siglo XXI. Solo mujeres embarazadas o lactantes podría estar contraindicado, pero todos los demás lo pueden ingerir. El segundo, y que me encanta porque realmente lo conozco desde hace mucho tiempo, es el extracto del frijol blanco. Este lo que tiene que ver, ¿verdad? El Phaseolus vulgaris, lo que tiene que ver sobre todo es con la disminución en la absorción de carbohidratos cuando uno lo toma previo a los alimentos, lo que produce disminución de la grasa. Porque al final de cuentas, carbohidrato que no se utiliza en el cuerpo puede convertirse en grasa. Bueno, lo dije muy rápido probablemente, pero esto es como una barrera para impedir la absorción de carbohidratos de la comida que a continuación va a venir. El siguiente es la canela. Caray, ¿cuántas cosas de verdad existen en la naturaleza y que antes impedían la obesidad, pero que ahora, bueno, pues, no sé, pero los pingüinos como no traen canela y como no traen frigo, pues definitivamente no ayudan, ¿verdad? Entonces, bueno, la canela es tan importante porque tiene que ver otra vez con la regulación de del azúcar en la sangre, como les decía, esta desregulación metabólica. De hecho, hay estudios del efecto de la canela en los diabéticos, pareciera ser como una cosa que los podría ayudar bastante. Porque cuando está afectada el azúcar, están afectados los lípidos. Y eso es probablemente una de las complicaciones más frecuentes dentro de los diabéticos. Por lo que
Si uno piensa que una, una dieta es suficiente para un diabético, pues a lo mejor lo sería si se contemplaran otras cosas como las que estamos diciendo, como la canela, si dentro de todo el desglose de qué es lo que hay que darle a un diabético se contemplaran estos adaptógenos. El cromo. El cromo, ya saben ustedes, el picolinato de cromo, actúa sobre todo, bueno, tiene que ver con mucho con la regulación del azúcar nuevamente, porque la hace tener menos picos y caídas. Ustedes saben que a nivel del hipotálamo, una de los factores acá en el cerebro, porque el hambre cerebral, más que hambre de la panza, es hambre cerebral. Y cuando hay caídas de azúcar, el hipotálamo lo registra y manda la orden o manda el sentimiento de apetito o de hambre más bien, de hambre. De tal manera que el picolinato de cromo controla y regula para que no haya estos picos de hambre. Y fíjense cómo nuevamente está diseñado para darse en el premil, que es antes de los alimentos. Muy bien. Tiene muchos efectos. Y además tiene efectos con los triglicéridos, es decir, disminuye el colesterol total, aumenta el colesterol bueno, que es el HDL, baja el colesterol malo, que, que por cierto, nuevamente, por la genética y la especial combinación que tenemos de genes los mexicanos, es muy frecuente este tipo de hipercolesterolemia mala cuando el LDL esté aumentado. Entonces, tomar cromo ayuda muchísimo a disminuir lo que genéticamente traemos, ¿no? Muy bien. Sí, esto es del cromo. Muy bien. Además se ha visto que tiene que ver, o más bien se han hecho estudios, aquí se los traté de simplificar. Por favor, si alguien tiene alguna duda, que me la pongan ahorita, porque sobre esta gráfica ya no voy a responder dudas después. Ah, listo, muy bien. Pero se han hecho estudios que tienen que ver con la biotina. Y es que, como les digo, no es lo mismo otorgar simplemente una sustancia que cuando hay sinergia con otros. Y aquí tiene que ver nuevamente con la glucosa en la sangre. Lo que se está atacando antes de comer es esta desregulación para que no haya un mal aprovechamiento de los alimentos que se van a comer a continuación. Muy bien. Entonces, regula nuevamente el azúcar en la sangre, evita los picos, disminuye la resistencia a la insulina y mejora la disposición de glucógeno a nivel hepático. Fíjense, esto es de lo que les hablo. Cuando se combinan, ¿verdad?, el picolinato de cromo con la biotina, tiene un efecto multiplicador, no es la suma de las partes, sino este efecto multiplicador. Aquí se ve en rojo que cuando se suman ambos, como la captura de azúcar y la síntesis de glucógeno es muchísimo mejor la combinación que por separado. Muy bien. Uno se toma sus gotitas antes y sabemos que cuando nos las estamos tomando, lo que nos comamos a continuación no va a ser absorbido, metabolizado y almacenado de la misma manera, atacando, como les digo, el problema de base que tiene que ver cómo se acuñó en nuestros primeros años. Muy bien. Las segundas gotitas sí que se toman durante la noche también son sumamente interesantes. A mí me encanta esto porque es de verdad
como construir un edificio. Hay que ver la profundidad de los cimientos, hay que ver de qué grueso es la varilla, hay que ver qué fortaleza debe de tener el cemento. Esto es un diseño también, es un diseño de alimentos o más bien de complementos, pero que está basado en la mayor objetividad científica. Muy bien. Nosotros sabemos también que en nuestros días el estrés es una cosa sumamente común. Y cuando una persona está estresada, aumenta la producción de una hormona que es como una cortisona endógena que se llama cortisol. Y ahora con la cuarentena, el aumento de peso, además de ser explicado por mayor ingesta de calorías y por menor ejercicio, también se ve explicado por este aumento del cortisol. Les platicaba yo el otro día que a mi consultorio, como mencionó Luz Evangelista, en mi consultorio, yo soy pediatra, me han llegado cada vez más número de casos que tienen síndrome ansioso depresivo con somatizaciones. Niñas desde 8 años que ya no le hayan como medio sentido a la vida, ¿lo pueden creer? O adolescentes que, por ejemplo, dice un adolescente, pues yo no estoy deprimido. Y dice el papá, sí, pero llevas 2 días llorando. Imagínense nada más. O el día de hoy vi un caso que parecía apendicitis, pero era una colitis brutal por el puro estrés. Esto de la cuarentena ha venido a trastornar más cosas de las que uno puede imaginar. Yo le digo cuarentenitis, ahí para Moscú y sus historias. Ya le digo cuarentenitis, pero eso ha repercutido también en el peso de la gente y tomar Night es más importante que nunca porque los síntomas de un colesterol elevado no solo incluyen el aumento de peso, sino también mayor susceptibilidad de infecciones o incremento de la presión arterial que yo les puedo platicar varios casos que se les ha subido la presión durante esta cuarentena, ¿no? Muy bien. ¿Qué contiene? Nuevamente, no son sustancias, fórmulas químicas aisladas, sino son más bien adaptógenos. Y como ustedes saben, el té verde es favorito por muchas situaciones, ¿no? No solo tiene un efecto regenerativo o ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y por lo tanto se sabe que ayuda a la obesidad, sino que además tiene cierto efecto, como un poquito de efecto Dalai. Tomar un té verde tranquiliza a la gente. Ok. Sí. Entonces, aquí les pongo que es también del British Journal of Nutrition, ¿verdad? No hace tanto tiempo, que tiene que ver con esta situación de las grasas. Evita que se acumulen durante la noche. Ya ven que una de las recomendaciones es no cenar tan noche. Bueno, esto evita que la grasa de la cena se acumule en nuestro cuerpo y tiene un efecto termogénico, ¿no? Similar aquel que manejábamos del guaraná al inicio, ¿no? Sí. Y bueno, como decíamos, también tiene que ver un poquito con la absorción, pero sobre todo estamos hablando de las grasas. De las grasas que también pueden excretarse a través de las heces. Y uno de los favoritos de todos lo contiene el Night, que es la acerola, mejor conocido como cerezas, ¿verdad? Las cherry.
Es una superfruta, de verdad, es de mis favoritas por la cantidad de efectos que tiene. Pero aparte de regular ciertas, bueno, los picos de azúcar para evitar, tiene efectos, bueno, para evitar esto que decíamos del apetito y levantarnos a medianoche a comerse unos pingüinos, ¿verdad? Cómo me gustaba. Muy bien, tiene efecto anticancerígeno y protecciona a muchos niveles. Por eso la acerola también está contemplada dentro de otros productos de Arix y en especial aquí por el efecto regulador sobre el azúcar. El ácido glutámico, que es precursor de algunos neurotransmisores, pero que tiene como función aquí estimular la síntesis de proteínas en el músculo, de tal manera que en vez de que todo esto se nos vaya y convierta en almacenamiento, que es grasa, ¿verdad? Tiene que ver con el crecimiento muscular, sobre todo cuando tiene un ejercicio intenso. Y le voy a dar rápido porque vi una falta de ortografía. Muy bien. Además tiene efecto al reducir el ansia por los carbohidratos, ¿verdad? Y sí, y tiene que ver también con las cuestiones, como les decía, como tienen que ver sobre todo, porque es un aminoácido, con la generación de proteínas, tiene que ver con mejorar la fatiga. Muy bien. Se sabe perfectamente cómo ayuda a perder peso en los pacientes obesos. Muy bien. Sí. Y es que también tiene otros efectos, como hay sustancias que de verdad, si las ingiriéramos todo el tiempo, no padeceríamos este tipo de problemas, pero que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con la regulación de la inflamación, porque al final de cuentas, como les decía yo, este es un problema metabólico donde la inflamación juega un gran efecto, ¿no? Entre más glutamina, menos inflamación. El Cordyceps es otro de los favoritos y que también está contenido dentro de Night. La idea es saber que uno se lo toma en la noche para que lo que comió en la noche se vaya más al músculo que a la grasa. Y que al reducir el estrés permite un descanso sin tanto apetito para dormir. Por eso se toma en la noche. Eso es el resumen, pero añadimos el Cordyceps. El Cordyceps, dice el doctor Peña que es carísimo. Puso por ahí una diapositiva que creo que cuesta $20,000 el kilo, una cosa así. Y es tan caro, bueno, por su dificultad para producirlo, pero es tan importante por todos los efectos como lo que están viendo ahorita ustedes aquí, que ha quedado también dentro de Night. Y es uno de las sustancias, de los adaptógenos más importantes, porque en especial tiene un efecto antiadipogénico. Una vez más, el poner una sustancia más aquí que tiene que ver con que ceno y no se me vaya la grasa al tejido adiposo para no engordar durante la noche, ¿no? Muy bien. El astrágalo, que tiene toda la vida con la medicina tradicional china. ¿Saben que cuando a mí me dicen que tiene que ver con una medicina tradicional, yo volteo a ver esos productos porque conocen el dicho que no hay mentira, error, que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante? No hay, no hay una sustancia, por ejemplo, en el caso del astrágalo o cualquier otra,
que si no funcionara, no hubiera sido desechada por una medicina tradicional. Cuando uno habla de medicina tradicional, está pensando que es algo que ya pasó la prueba del tiempo. Y el astrágalo pasó la prueba del tiempo, sobre todo, pues sí, con los chinos que tienen una cultura milenaria muchísimo más antigua, 5,000 años, casi que cualquier otra, ¿no? Muy bien. El astrágalo por eso también viene en otros de los componentes de Arix, porque tiene múltiples efectos, no solo como antiinflamatorio, sino también con otras enfermedades como las que hemos mencionado, corazón, diabetes, en fin, ¿no? Les decía yo que el cortisol elevado o secundario, sobre toda esta pandemia, produce este estrés metabólico que produce inflamación y que produce hiperglucemia. Y hay toda una desregulación de las sustancias que en el cerebro regulan el hambre. Muy bien. Y los fructooligosacáridos, también contenidos aquí, que aunque pareciera mucha información, uno, lejos de querer aprenderse todo esto, debe quedar, bueno, ahorita les voy a hacer un resumen, pero debe quedar la idea que todo tiene que ver o con la absorción, o con la menor producción de grasa, o con la regulación del azúcar, o con la mayor producción de proteínas de los productos Slender. Los fructooligosacáridos son muy importantes porque son el alimento de la flora intestinal. Como ustedes pueden ver, la flora intestinal, cada vez esto que se llama microbioma, tiene papel más relevante. Hay investigaciones cada vez más recientes, frecuentes, importantes sobre su papel en muchas enfermedades. Y ahora se sabe que tener, por ejemplo, una flora intestinal normal disminuye la obesidad, pero también tener una flora intestinal normal disminuye las infecciones de vías urinarias, disminuye las infecciones de oído, las infecciones respiratorias, aumenta la sobrevida. De hecho, a un ruso, Mechnikov, hace muchísimos años le dieron un premio Nobel porque él descubrió que si les daba yogurt, tenían menos problemas cardiovasculares y era por esto, por el microbioma, por la flora intestinal. Y el alimento de la flora intestinal, los prebióticos, son los fructooligosacáridos. Muy bien. Estos, por lo tanto, tienen papel muy, muy importante. Es como darle de comer a nuestras bacterias buenas. Y, por supuesto, viene incluido en el Slandra. Lo que siempre hay que pensar, además, es que esto, pues, no es mágico, ¿verdad? Alguna vez alguien me preguntó que si seguía fumando, pero tomaba mucha vitamina C, que si entonces el cigarro no le iba a hacer efecto dañino en su cuerpo. Y la idea entonces es que no solo basta con tomar Slenderize, sino que todas las cuestiones que tienen que ver con una dieta saludable, con ejercicio, con ingesta adecuada de agua, con disminución de productos elaborados, aquellos que tienen, pues sí, sobre todo conservadores, o que tienen alta fructuosa, tan llevada y tan traída, pero el tiempo va a decir todo el daño que nos están causando. De tal manera que no solo basta con tomar Slenderize, sino que hay que tener congruencia al tomarlas. Y entonces, como resumen, les quiero repetir que esto está diseñado
como si fuera el avión más perfecto para que pueda disminuir la absorción de lo que no necesitamos, mejorar las hormonas que traemos ahí medio locas, ya sea por el estrés o por cómo quedamos grabados desde chiquitos. Y además mejorar hacia dónde se va ese azúcar. Si se va al almacenamiento, si se convierte en grasa, si evita que se consuman las proteínas de los músculos, ¿verdad? Y también tiene que ver con esa sensación de saciedad. Estamos entonces viendo un producto que tiene o abarca lo que las simples malteadas, que digo es excelente, sobre todo las de Arix, que son orgánicas y que no tienen, y que no tienen proteína animal, ¿verdad? No solo eso, sino que estamos atacando aquella parte que siempre fue descuidada por lo difícil que era hacerlo y se hace a través de adaptógenos en vez de sustancias individuales. Así es que, Luz, pues no sé si tengamos algunas preguntas especiales o lo que tú indiques. Qué amable, doctor, muchas gracias. Pues aquí nos acompaña también el doctor Alberto Peña, que ha estado precisamente atendiendo las preguntas por escrito. Nuestro Qué querido bueno. profesor, ve nomás, qué Oye, lujo, o sea, qué bueno, porque esas son las difíciles, mejor. Así debemos hacerle, porque uno está acá con el internet. qué lujo tan impresionante con este ponente, súper lujo, nuestro querido doctor Francisco Hernández Sierra, que es miembro del Consejo de Bienestar de Médicos Exclusivos a nivel mundial, ARIX. ¿Qué les puedo decir? Y doctor Peña, no sé si quieras darnos algunas palabras, sé que por ahí estás muy atento contestando todos los chats. Creo que tiene el micrófono apagado. Así es, ya eres coanfitrión si quieres prenderlo, ¿eh? Creo que tiene algún inconveniente por ahí. Sí, Sí, algo técnico. pero bueno, lo que podemos decirles a todos, ay, por cierto, muy buenas noches, déjenme detener la grabación.